En nombre de la patria se abre la sesión. La secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la señora Lorena Lillo, presidenta de la Corporación Baldomero Lillo, a quien se le ofició a propósito de la huelga legal de los trabajadores de dicha corporación, y a través de este oficio informa que SCOR fue la entidad pública a quien le corresponde entregar antecedentes en relación a los vínculos y responsabilidades que mantienen con el Fisco de Chile. Asimismo, invita a la comisión para conocer el circuito Lota Sorprendente y corroborar así en terreno el trabajo que realizan desde hace 7 años, honrando la memoria de su abuelo Baldomero Lillo. Correo electrónico de trabajadores, de trabajadoras, profesionales y exdirigentes del circo y la danza, mediante el cual manifiestan su preocupación por la demora en el Senado en la tramitación del proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas. Asimismo, hacen ver su inquietud por el modelo que se instaura en este proyecto para el futuro Consejo de las Artes Escénicas, en el sentido de que se basa en el preexistente Consejo del Libro y la Lectura, Consejo de la Música y Consejo del Audiovisual, no obstante necesitarse 3 secretarías ejecutivas diferenciadas para cada disciplina. Correo electrónico de la Municipalidad de Las Condes, mediante el cual excusan la inasistencia del alcalde a la comisión por compromisos propios de su cargo. Y también llegó un correo electrónico de la secretaria de protocolo de la Municipalidad del Paraíso, por el cual excusa la inasistencia del alcalde y asimismo indica que lo reemplazará el jefe del Departamento de Asistencia Técnica de la Municipalidad, el señor Patricio Cáceres León. Es toda la cuenta, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Alarcón. Quería preguntar si el alcalde Jado mandó a alguien. Nadie. No, ni siquiera perdón. Ya, no, es sobre la cuenta específicamente, ¿cierto? Bien, no hubo respuesta a la municipalidad de Ya hacer una pregunta. El comparado apareció recién ayer. ¿Ya? Siento que no podemos cerrar las indicaciones hoy día, tendríamos que prolongar un poco porque tenemos recién el comparado desde ayer. Esa es mi opinión y mi petición. Las indicaciones se pueden presentar hasta el momento mismo de la votación. El comparado es una herramienta de trabajo. Por eso. Uno puede preparar las indicaciones con el proyecto mismo. El comparado no es un requisito para la preparación de indicaciones. Pero es que lo más oficial es eso. Lo oficial es el proyecto. Ya, pero yo insisto en que es muy poco tiempo, démonos una fechita más para... Pero vamos cuando entremos en detalle vemos lo que por la seriedad de la ley, gracias. ¿Sobre la cuenta? Tengo otros. Yo también tengo otros, así que, pero antes sobre la cuenta, mire, propongo remitir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el correo electrónico que nos llegó de la representante del mundo de la danza, el circo y el teatro. A mí me parecen bastante atingentes sus planteamientos, particularmente el que no puede tener el mismo tratamiento del Consejo del Libro, que tiene un solo secretario ejecutivo porque son disciplinas distintas. Si les parece, le remitiríamos aquello manifestándole nuestra inquietud respecto de las observaciones planteadas por quienes firman dicha carta. ¿Habría de acuerdo? Sí. Gracias. Diputado Bernales, de ahí lo de la palabra del diputado Alarcón. Otros. Sí, presidente, tiene un poco relación con lo que usted acaba de solicitar, que son oficios hacia la ministra. Yo ayer tuve una reunión por ley del lobby y busqué una respuesta, porque nosotros dijimos ya oficiamos esto al ministerio. Y entré al sitio de la Cámara, entré a las comisiones, entré a Cultura, entré a oficios y empecé a leer todos los oficios que teníamos, que se habían enviado de esta comisión. Y empecé a leer todos los oficios que no nos han respondido, sobre todo los dirigidos a la ministra, y sobre todo dirigidos a la ministra. A mí me llamó bastante la atención, y algunos, por ejemplo, está sin responder, el 197, el 191, que esos son más o menos recientes. Pero después está el oficio 186, que es el del 16 de enero. Después está el 177, 176, 175, que son del 7 de enero. Después el 174, el 162, que es del 10 de diciembre. El 149, 147 del 7 de noviembre. Entonces, lo mínimo que pedimos es que nos respondan los oficios. Aquí hay cosas súper importantes. Está entre medio esto, lo del dron en la azotea, que eso además es un compromiso que hizo ella con los funcionarios.
no solo con este espacio. Y por otro lado veo, por ejemplo, al subsecretario Patrimonio, que también tiene harto oficio. Nosotros están todos con respuesta, todos los del subsecretario de Patrimonio. Por lo tanto, pedirle también al Ejecutivo, nosotros ya lo habíamos conversado, o sea, que este espacio tiene una importancia. Entonces, si la ministra no lo ve, no sé cómo seducirla para que entienda que también tiene que trabajar con nosotros y que no solo es inaugurar, fondar y fondos concursables de otras personas el trabajo del Ministerio de las Culturas. Y dicho eso, espero que ahora que viene el Día del Patrimonio, va a haber un lanzamiento, por fin tengamos acá la ley, que parece al cuento el lobo. Todavía no está la ley de patrimonio que tanto se nos ha anunciado, y esta reunión de ayer tenía un poco que ver con ese sentido, porque había mucha gente que está preocupada, que no ve que se avanza, y lo que se supone que se avanza, nadie conoce lo que es. Entonces las personas ligadas al mundo del patrimonio sienten que no ha sido incluido en esa conversación. Por lo tanto, tienen ciertos temores de qué es lo que vaya a aparecer. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernal. Diputado Alarcón. La consulta, en realidad le hemos pedido bastantes veces a la ministra que venga. ¿Qué posibilidad tenemos de hacer una acusación constitucional para que si se asuste y viene? Yo en serio pregunto, porque es constitucional que ella esté desaparecida tanto tiempo en una comisión tan activa. Estoy hablando de la ministra que nunca viene y ni se responde a los oficios. Desde noviembre que no se responden los oficios. ¿Es que el secretario, el subsecretario, el que responde todo? Ya. Esa es mi petición y mi pregunta, sobre la que quiero la respuesta de la secretaria, porque más entendía que yo. Sí, ¿qué posibilidades tenemos de una acusación constitucional contra la ministra que no se aparece nunca? Bien, a ver, la ministra formalmente no tiene la obligación legal de asistir a la comisión. La acusación constitucional es una herramienta de última ratio que está descrita en la Constitución y que es privativa del ejercicio de los diputados en un número mínimo de 1 y un máximo de 10, no, de 20. ¿De 10? De 20. De 10 o nada. Y no corresponde al análisis de una comisión, pero cada parlamentario está en su derecho de evaluarla y examinarla. Al margen de eso, yo comparto la preocupación de fondo que transmite el diputado Bernal. Efectivamente tenemos un alto nivel de oficios sin responder, una larga, una brecha muy grande entre la fecha del despacho del oficio y la respuesta. Yo, de hecho, me llegan los oficios, los mando inmediatamente a la Secretaría, damos cuenta, pero a veces son respuestas que ya pasaron. Por ejemplo, nos llegó lo de Teatro 1000 un mes después de la aprobación del presupuesto. Ese oficio que mandamos cuando Teatro 1000 nos visitó en Santiago. Entonces yo quisiera pedirle al Ejecutivo, sin perjuicio que voy a comunicarme con el Ministerio, con el subsecretario, con la ministra, si es posible, que le transmitan esta inquietud, porque efectivamente hay una sensación de falta de feeling en el trabajo de una comisión que efectivamente tiene activa. Y en segundo lugar, también expresar nuestra inquietud por el no ingreso al proyecto de patrimonio. Hemos recibido cartas de los dirigentes de distintas zonas de funcionarios que no comparten la visión del Ministerio de que el proyecto ha sido objeto de un debate participativo, y hay muchas críticas. Yo creo que esto es una ley tan importante que requiere que tengamos un buen debate, y esta comisión está bien dispuesta para aquello, pero necesitamos que llegue el proyecto para poder hacerlo. Y en general yo lo que le he dicho a todo el mundo es que si no ha habido participación previa la va a haber acá, entonces tampoco es algo que no se pueda resolver, pero necesitamos quizás más proactividad del Ministerio. Quiero transmitir esa inquietud. Diputado Labra, perdón. Sí, muchas gracias, presidente. En realidad comparto las palabras del diputado Bernales. También hemos recibido inquietudes de parte de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y de cómo se está instalando todavía el proyecto el Ministerio, en realidad. Y le agradezco el adelantamiento con respecto a lo que quería decir. Comparto plenamente con ustedes dos las inquietudes que tenemos acerca de la relación que tenemos con el Ministerio y la relación que tienen sus propios trabajadores y trabajadoras con la instalación del Ministerio. Diputado Bernal. Muy breve. Yo solo agregar el ánimo de construcción, o sea, de crítica constructiva en lo que estoy diciendo, porque los oficios que enviamos, muchos de ellos tienen relación
con el trabajo que realizamos en esta comisión, porque se les pide información que es la del ministerio la que lo conoce, por lo tanto, el objetivo de estos oficios, más que fiscalizaciones, son de información para que tengamos buen insumo para trabajar en esta comisión. Entonces no entiendo cuál es ¿por qué no los han contestado? Entonces, tan simple como agregar eso. Sí. Perdón, Alejandro. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Yo creo que no hay, ¿el Ejecutivo quiere hablar? No, solamente decir que la ministra, la última invitación que se le hizo, que fue, me parece que fue finales de noviembre o principios de diciembre, ella asistió y de hecho asistió con los 2 subsecretarios, por lo tanto obviamente siempre está abierta a asistir cuando la inviten. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora quiero recordar que fue la tercera invitación que le hicimos. A la tercera la vencía, y voy a ser bien honesto, hubo que hacer una gestión, le hicimos con el diputado Cruzcoque para decirle que viniera, porque ya estábamos un poquito cabreados, perdóname el francés antiguo, cosa que no ocurría con su predecesora. Pero esta es una comisión que requiere tener diálogo con el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que estar más presente, y hay, lo que estamos pidiendo es eso. Yo creo que además aquí hay súper buena disposición y buen ánimo, pero es bueno que el Ejecutivo sea más proactivo, así que eso, si no creo que nadie tenga la... Gracias. Les propongo, respecto de otros temas, varios, reiterar el oficio al nuevo presidente de la Cámara, para que se cite a la comisión mixta, porque no lo ha hecho el Senado, por tanto ya lo puede hacer la Cámara, para despachar la ley de secreto audiovisual. Que se oficie a la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, al presidente si es que hubo cambio, y a los miembros de la mesa del Senado para 2 temas. Primero, acelerar la tramitación de la ley de teloneros y la ley que crea el Consejo de Artes Escénicas, que lleva ya harto rato en el Senado. Exactamente. ¿Les parece? Entonces serían esos 2 oficios. El primero al presidente de la Cámara para que citen la comisión mixta, y el segundo al Senado, con copia a la presidenta de la Comisión de Educación, que creo que ahí están los 2 proyectos, o presidentes, si es que cambió, o presidenta si cambió, para que se movilicen la ley de telonero y la ley que crea el Consejo de Artes Escénicas. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Otra cosa en varios, yo quería esperar a que llegara la diputada Santibáñez, pero si no, lo vamos a plantear después. Salió una nota hace algunos días en que una asesora de CONAF, Tahira Edmunds, explicó que de no tener una activa política de conservación, en un siglo los Moai podrían terminar convertidos en cuadrados de piedra, o sea, un deterioro irreversible. Nosotros tenemos previsto ir a Rapa Nui una vez que se organice la gira, que estaban a cargo de eso Celis con la diputado Celis con la diputada Maricela Santibáñez, pero si les parece a ustedes, yo quisiera pedir un oficio dirigido a la ministra de Cultura y al director del Servicio del Patrimonio, se llama ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Asesor? ¿Gobierno? ¿Ejecutivo? Se me olvidó tu nombre, Raimundo, ya sabes. Servicio Nacional del Patrimonio se llama ahora, ¿no? Y el Consejo de Patrimonio, que nos entreguen su opinión respecto de esta información que ha aparecido, porque es de tremenda gravedad. Además es bien contradictorio cuando hay un esfuerzo que el propio gobierno, a mi juicio, muy bien ha hecho de convencer a La Serena de que devuelva el Moai, que es viajar a Londres a que el museo, no sé cuál es, devuelva el Moai. Y el de Viña tenemos el drama de que está con un problema mayúsculo. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien importante. Yo le voy a dejar copia a la Secretaría de esto para que se lo adjunte al oficio. ¿Habría acuerdo? Sí. Así se acuerda. Bien. Habiéndose resuelto esto, pasamos entonces a la discusión un punto más. Yo creo que el lunes a la vuelta de la distrital hay que poner los proyectos de patrimonio y empezar a votarlos en particular, empezar a recibir audiencias, perdón. ¿Les parece? Con los que hay, hasta que llegue el del Ejecutivo.
Si les parece, hacemos eso, y desde ya todos los que quieran hacer llegar, todos los y las que quieran hacer llegar a la Secretaría propuestas de invitados, acción de barrios típicos, expertos, se los hacemos llegar a la Secretaría para que la Secretaría los convoque. Tenemos harto tiempo, así que ojalá pudieran hacer llegar la lista de invitados de aquí al viernes, para que tengan una semana para planificarse. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Había acuerdo? Bien, así se acuerda. Y teníamos hoy día en tabla, primero debo decir dos formalidades que siempre se me van, que el acta de la sesión número 62, o segunda, perdón, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 63 queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. Y la sesión de hoy día tiene por objeto tratar, continuar con el estudio de los siguientes proyectos, el que modifica, estos ya están refundidos, ¿no? ¿No se refundieron? Bien, el que modifica la ley de servicios generales de servicio eléctrico y la ley 18.168, general de enumeraciones, para exigir a las empresas contar con programas de retiro, traslado de línea y redes instaladas en lugares de interés patrimonial, y el que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para establecer la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar lugares declarados monumentos históricos. Asiste don Patricio Cáceres, le pido que se siente en la mesa. Wait a minute, please. Jefe del Departamento Técnico de la última Municipalidad de Valparaíso, en representación del alcalde, señor Jorge Chat, quien excusó su existencia. Lo mismo hizo el alcalde Lavín, y del alcalde Jadwe no obtuvimos respuesta. Diputado... Es una pregunta y una opinión. Cuando se envió la invitación a los alcaldes, ¿se les planteó cuál era el tema? Ya. Por supuesto. Yo creo que también podemos hacer la pregunta por escrito, a ver si, aunque no vengan, nos respondan por escrito sobre el tema. Eso quiero reiterar, para que tengamos la información de parte del señor Jadwe y del señor Lavín sobre el tema. Tengamos más material. Gracias, señor. Diputado Baltolú. En el día de ayer, los alcaldes de Arica y de Iquique han dado instrucciones de limpiar la ciudad con los cables. No sé qué potestad tienen para hacerlo, y si a lo mejor esta normativa que estamos haciendo nosotros, hasta el proyecto de ley, puede, ¿cómo se llama?, ayudarlos a desentrabar. La verdad que hay una campaña enorme en Arica y en Iquique para poder hacerlo. Entonces, podríamos preguntarle a los alcaldes si ellos tienen la potestad para hacerlo así sin hacer una norma, porque esto va específicamente a los sitios históricos o monumentos nacionales, ¿no es cierto? Pero veamos cómo los compatibilizamos los dos, y le damos más fuerza a los alcaldes, y que los alcaldes tengan la potestad para hacer esto. Diputado Labra. Sí, presidente, yo le comentaba sobre un proyecto que, no sé si es un proyecto o en realidad es una norma que está estableciendo alguna institución del Estado, que está discutiendo si el retiro de la basura aérea se hace con costo a las empresas o con costo a las municipalidades, que ese es el gran problema que tendrían las municipalidades para poder efectuar el retiro de los cables, que no tienen. También está ahí el problema de identificar qué tipo de cables son, de la propiedad de los cables que están en el aire. Eso podríamos oficiar y que nos hicieran llegar el proyecto que está anunciado. Gracias. Gracias, diputado Labra. Diputado Trisotti. Sí, complementando bueno, gracias, presidente. Complementando lo que planteaba el diputado Baltolú, la razón de la medida que ayer han anunciado la municipalidad de Arica y la de Iquique, y que tengo entendido además se van a sumar varias otras municipalidades del país, dice relación con un fallo unánime de la Corte Suprema, que tengo aquí copia de la sentencia y me permito compartirles someramente. Se trata de un recurso de protección que acogió la Corte Suprema y ordenó a la Municipalidad de Puerto Varas a convocar una mesa de trabajo para asegurar el retiro de los cables en desuso y la mantención del cableado de servicios de telecomunicaciones y eléctricos de la comuna. La sentencia plantea que la municipalidad habría habría incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar de que cuenta con atribuciones para aquello,
y esto se basa en el deber de mantención del aseo y el ornato de la ciudad, que se habría afectado el número 8 del artículo 19 de la Constitución, y además que es una fuente de peligro inminente para la seguridad. Efectivamente, esta sentencia de la Corte Suprema viene a establecer a lo menos una obligación para este municipio que varios ya estamos viendo, por lo menos en el norte, se está acogiendo. Yo creo que este es un elemento que tenemos que tener en consideración para la continuidad de la tramitación de nuestro proyecto. Pero lo quise traer, acá tengo copia de la sentencia, si quieres se la dejo a la Secretaría para que la podamos compartir con el resto de los colegas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trillo. Diputada Marzal. Gracias, presidente. Era justamente complementando lo que dijo el diputado, sí, lo vi, y hablaban acerca también del vacío que había con respecto a eso, y que además no está el tema técnico para hacerse cargo y también identificar, que es un tema que lo vemos bien a menudo en la ciudad. Ayer personalmente tuve que ir cerca de un servicio médico y habían cables tirados, y pregunté y decían no sabemos, y nadie se hace cargo de eso. Entonces uno está pagando, la ciudadanía además, un servicio, y es un tema de higiene visual, higiene, o sea, de seguridad también pública, porque es peligroso. Uno piensa que son cables eléctricos también, e independiente de eso, yo creo que las empresas, en rigor, que instalan, deberían tener el aparataje para que se hagan responsables también del retiro, para seguir con el funcionamiento normal y sano de la ciudad. Gracias, presidente. Bien. Yo les cuento lo siguiente, estoy al tanto del fallo de la Suprema. Ese fallo de la Suprema provocó una reacción en cadena de los alcaldes contraria, porque les carga a ellos la responsabilidad. Hay un proyecto en el Senado aprobado recién la semana pasada por la Comisión de Transporte que establece la responsabilidad de las empresas, y hay ya programas activos en esa dirección. Por eso yo lamento que la ministra de Energía no haya venido acá, porque nos podría haber dicho eso y podríamos haber orientado este proyecto. Ahora tiene que ver con el retiro de escombros aéreos, no con el soterramiento. Entonces, en el momento se van a tener que juntar los dos proyectos y el Ejecutivo tendrá que ver cómo lo hace. Entonces, lo que yo les propongo es que sigamos adelante con la tramitación, y cuando llegue el momento que tengamos los dos proyectos, que uno sí se conecta directamente con el del Senado, porque es el retiro, el otro en cambio es el soterramiento. Y en ese momento el Ejecutivo tendrá que presentar una indicación sustitutiva que se haga cargo de esto, porque yo creo que la información que tengo es la siguiente, para leérsela, a propósito de lo que dijo la ministra de Energía. Una ley que regula los escombros aéreos. Entonces la Subtel, ¿qué es lo que dice? Que las empresas van a tener 5 meses desde ahora, desde la aprobación de la ley, para el retiro del material. Y la subsecretaria, Pamela Guidi, dijo antes de ayer en su plan su cuenta de Twitter, que ya se había iniciado el retiro de cerca de 6.000 metros de cable en desuso en Calama, en Tarapacá, más de 21.000 metros de escombro aéreo y 5.000 metros en Valparaíso. Y estableció que las empresas de telecomunicaciones son 100% responsables de los cables que tienen los espacios públicos. Estoy citando a la subsecretaria. Y que lo más importante es que son las mismas empresas las que deberán retirar los cables en desuso dentro de 5 meses, o los municipios lo podrán hacer, pero a costa de las empresas. O sea, se hace cargo de lo que el fallo decía, porque el fallo le cargaba la responsabilidad técnica y financiera a los municipios. Y eso se corrigió con este proyecto. Y hay un plan de despeje en el que está el ministerio. Entonces, yo creo que ese proyecto va bastante más avanzado que este. Yo despacharía igual porque al final siempre el gobierno puede tomarlo y hacer una indicación sustitutiva, y porque la dimensión del soterrado no está presente en el otro, que el de soterrado es de más larga data. Entonces, si les parece, entremos a la consideración del proyecto, lo votamos y le oficiamos a la ministra con lo que despachemos desde acá, para que ella vea si quiere tomar algo de lo que nosotros aprobamos para incorporarlo como indicación en el proyecto del Senado, se quiere esperar a que llegue acá, que ella resuelva qué hace. ¿Les parece? Bien. Entonces, antes de iniciar la discusión y votación en particular, le quiero ofrecer la palabra a don Patricio Cáceres, representante de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, comuna en la que nos encontramos situados. Debajo del pie del micrófono hay una... No, del pie del pedestal, ese. Buenos días, honorables. Primero, agradecer la invitación como municipio, y segundo, celebrar también la iniciativa. Hoy día
nos encontramos bastante afectados, todas las comunas del país, digamos, por este crecimiento indiscriminado, digamos, de los tendidos eléctricos y también, sobre todo, de telecomunicaciones, ¿ya? Está la costumbre, digamos, de no retirar el cable cuando se cambia, digamos, de operador una persona y llega el operador, después vuelve a instalar el cable sin retirar el de la compañía, digamos, competencia de ellos, por lo tanto no se hacen responsables de ello y ahí se va generando un círculo, digamos, vicioso que nos tiene en las condiciones que todos podemos observar en las calles, ¿ya? El tema de soterramiento, una cosa es el retiro y la limpieza de cables, que eso se está ejecutando también de manera, digamos, bastante de buena voluntad hoy día, ¿ya? Se nos hizo un llamado, digamos, de la subsecretaría. Nosotros como municipalidad nos acogimos a aquello, digamos, y hoy día se está realizando un trabajo de despeje de cable en el casco histórico principalmente. Hace unos años atrás, en un estudio que se hizo cuando estaba en la universidad, hicimos una evaluación de cuánto cable en desuso respecto del cable que estaba instalado y nos encontramos con la cifra del 50%. ¿Ya? Esto estoy hablando del año 2008. ¿Ya? Y les puedo decir por conocimiento propio también, trabajé, digamos, en una empresa de telecomunicaciones antes de llegar al municipio, y la costumbre es instalar. No hay ningún procedimiento o trabajo, digamos, que tenga que ver con ir retirando los cables en desuso. Por lo tanto, ese es el comportamiento normal de las empresas. Y también está la necesidad de servicio, digamos. Este es un servicio, digamos, que es sumamente necesario para las personas, y acogidos en esa necesidad, digamos, se ha, digamos, permitido que esto haya transcurrido de la forma en que hoy día lo observamos, ¿ya? Por lo tanto, esa ley, digamos, que nos está tratando acá, digamos, que también se celebra, digamos, y que las empresas a sus costas tengan que asumir los costos, y que los municipios tengan la potestad, digamos, de asumir también emprender, digamos, acciones si es que no se cumplen los plazos que tienen las empresas para ejecutarlo. Ahora, el tema ahí está en cómo determinamos si el cable está en uso o en desuso, o de quién es el cable, ¿ya? Afortunadamente les puedo decir que los cables están identificados, ¿ya? Los cables indican la propiedad, ¿ya? Si son de una compañía o de otra. También hay ciertas diferencias de colores, ¿ya? Sobre todo en materia de sus apoyos, ¿ya? Por lo tanto se puede discriminar qué empresa corresponde cierto cable, ¿ya? También hay distintos tipos de cables, ¿ya? Empresas que trabajan con un cable autosoportado, otro que le llaman cable enlazado, que también ahí se diferencia y se puede observar, digamos, con claridad a quién corresponde esa, pero obviamente es un conocimiento técnico que la comunidad y el común de las personas no tienen, ¿ya? Pero es sumamente importante ver cómo se va a discriminar el tema del cable que está en uso o en desuso, porque no existe, digamos, una persona a ciencia cierta, digamos, tomando un cable no va a saber si ese cable está operativo o no. Después va a venir el reclamo nomás del usuario si es que le cortaron el servicio, digamos, ¿ya? Sin duda eso tiene que venir aparejado con un cobro seguramente de multas cuando le corresponde a los municipios actuar, ¿ya? Porque sin esa, digamos, sin ese carácter, digamos, de punitivo, digamos, de tocar el bolsillo, digamos, de las empresas, no creo que avance mucho, digamos, el asunto, ¿ya? Eso es un tema, pero acá estamos tema del soterramiento. El soterramiento, el problema del soterramiento son los costos que trae asociado, digamos, el tema, ¿ya? Tenemos costos que para las empresas, digamos, resultan inviables los proyectos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, acá Valparaíso tiene una norma, digamos, una ordenanza municipal que está vigente hoy día, que prohíbe la instalación de cable aéreo en el plan de la ciudad, ¿ya? Pero esa norma, digamos, hoy día es letra muerta, digamos, por la falta de fiscalización y también las necesidades de los usuarios, digamos, de los habitantes de Valparaíso de acceder a este tipo de tecnología, ¿ya? Porque si hacemos cumplir la norma, sencillamente lo que hacemos es postergar el avance, digamos, tecnológico para los habitantes de la ciudad, también para las empresas que sobre todo funcionan en el plan. Ahí se vuelven inviables los proyectos para las empresas. O sea, más allá de inviables, digamos, no reeditan los
las utilidades que ellos buscan obtener, ¿ya? Para ello creo yo necesario, digamos, celebrando obviamente el tema del soterramiento, lo que se quiere buscar acá, a tratar de ver fórmulas que permitan hacer de esto más viable, digamos, en el aspecto económico, ¿ya? Valparaíso tiene una zona típica, digamos, una área histórica de Valparaíso bastante grande. Distinto es, por ejemplo, casos puntuales donde haya que despejar un monumento en particular, que es una intervención más o menos acotada, ¿ya? Si nos vamos a proteger toda el área histórica de Valparaíso, ahí es una inversión de gran envergadura, ¿ya? Se podría haber hecho hace un tiempo atrás cuando se realizó, digamos, el soterramiento eléctrico en Valparaíso, que lo hizo la empresa eléctrica acá, la distribuidora eléctrica, pero no se aprovechó ese instante para haber hecho lo mismo con las telecomunicaciones, que se hubiese aprovechado, digamos, la misma rotura, las mismas canalizaciones cuando se hizo el trabajo, para haber hecho ese trabajo en conjunto. Hoy día nos encontramos con que se hizo el tema en gran parte, digamos, en materia de la distribuidora eléctrica, pero las telecomunicaciones siguen estando en los postes instalados de forma aérea. Y ahí eso va acompañado de una serie de problemas también, que los quiero mencionar acá, porque sin duda eso va a dificultar, que son los costos, digamos, asociados. Una cosa es el tema operativo de la empresa en sí, digamos, los costos del cable, etcétera, pero otro tiene que ver con los permisos, ¿ya? Los permisos que tienen que sacarse en Serviu, que tienen que ver con los derechos de inspección en el Serviu, la garantía de los pavimentos que se tienen que dejar ahí presentes para las empresas por un periodo determinado de tiempo, tienen un costo. Segundo, los municipios cobran los derechos de rotura y reposición y los derechos de ocupación del bien nacional de uso público mientras se ejecutan los trabajos, ¿ya? A eso hay que sumarle obviamente el costo de la reposición del pavimento que se tiene que romper para instalar este soterramiento. Esos tres elementos, digamos, en un proyecto, comparado a un proyecto aéreo con un proyecto soterrado, significan entre un 60 y un 70%, digamos, o sea, prácticamente un mayor costo, ¿ya? Y obviamente cuando se pone eso sobre la mesa las empresas de comunicaciones, y si eso fuese obligación, en comunas como la de Valparaíso, donde esto va a tener una zona de alto impacto, va a obligarlas a omitirse tal vez porque sus costos, digamos, sus proyecciones de utilidad no se van a cumplir, ¿ya? Y eso ha postergado de cierta manera, y lo digo a ciencia cierta porque es así. Por ejemplo, Viña ya tiene una red instalada de fibra óptica en todo el plan de su ciudad. Valparaíso no. Valparaíso no, porque Valparaíso tiene estas restricciones y los costos que debe asumir la empresa que viniera a trabajar acá no dan, ¿ya? Y sencillamente se posterga esa situación, ¿ya? Eso para nosotros es fundamental. Por tanto, creo que debiese venir acompañado este soterramiento masivo con de alguna manera, en conjunto con quienes corresponda, digamos, una especie de subvención o exenciones, digamos, del pago, digamos, de estos derechos, subvenciones tal vez en lo que es la reposición, digamos, en la materialidad del pavimento, para hacer un llamado conjunto a todas las empresas, a todos los actores, a que hagan estos llamados a poliducto, que se le llaman ya, que se hace un llamado a poliducto donde todas las empresas pueden, ser partícipes, digamos, y se les da una cierta cantidad de tiempo para que en tramos acotados ellos lo soterren, ¿ya? Y así eliminar el cable aéreo, ¿ya? Lo otro también, que también vemos con muy buenos ojos, y que podría significar incluso un ingreso permanente para el municipio, que es que estos poliductos sean a cuenta de propiedad, digamos, de los municipios y administración de los municipios. ¿A qué me refiero con esto? Que los municipios puedan arrendar el uso de estas canalizaciones, ¿ya? Vitacura, por ejemplo, la Municipalidad de Vitacura tiene digamos, cuenta, digamos, con estos poliductos de propiedad de la municipalidad, que se los arrienda a las empresas de servicio y obtienen un pago
Acá en Valparaíso, por ejemplo, si es el casco histórico el que se va a ver beneficiado con esta medida, si llega a buen puerto, poder que esos recursos que se pudiesen obtener con esta fórmula que planteo acá, puedan ir en directa relación, digamos, en la mejora, digamos, del casco histórico, digamos, de los inmuebles que hay, de sus fachadas, digamos, que están bastante deterioradas y sin mantención, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Otro también tema que es fundamental con el soterramiento también es el tratamiento de las fachadas, ¿ya? Las fachadas de los muebles históricos. Me refiero a que la acometida, sea subterránea o aérea, cuando llega a la propiedad, digamos, afecta, digamos, la visual, digamos, contamina la fachada. Por lo tanto, también ahí debiese contemplarse, digamos, que para los inmuebles, digamos, de conservación histórica, etcétera, esa acometida, que así el término técnico, digamos, sea lo más invisible posible, digamos, también sea soterrada o de alguna manera se disimule en la fachada de los edificios, ¿ya? Es una tarea sin duda enorme esta, digamos, tiene un elevado valor, ¿ya? Pero también tiene una significancia y una importancia de suma urgencia, digamos. Tenemos si uno se pasea en cualquier mirador o en cualquier calle, por ejemplo la calle Prata, acá de los bancos de Valparaíso, que tiene es una contaminación enorme, ¿ya? A eso también sumarle, se lo menciona acá también, porque yo veo el área técnica, digamos, el Departamento de Asistencia Técnica, del cual estoy a cargo, ve la mantención de la ciudad, ¿ya? La mantención de la ciudad en todo su aspecto. Y sufrimos, digamos, bastante con la mala calidad de las reposiciones que se hicieron, por ejemplo, en ese proyecto que mencioné de Chilquinta, cuando se soterró la red eléctrica, ¿ya? Hoy día, si ustedes caminan por ahí, todas las baldosas están sueltas, eso es producto de la mala construcción netamente tal. Y debajo del suelo están los famosos tubos, las canalizaciones. Y hay una norma de paralelismo y atravieso, digamos, que se tiene que cumplir. Cierta profundidad que tiene que ser desde 60 centímetros mínimo, ¿ya? Para todos los tipos de ductos, digamos, y también cierta distancia que tiene que haber, ejemplo, entre una tubería de gas y una tubería de telecomunicaciones, o el agua también, o la electricidad. No nos podemos olvidar, porque qué fue lo que pasó en la explosión, digamos, lamentable explosión que hubo en Serrano, fue que cuando se hicieron los trabajos estos de soterramiento eléctrico, uno de los maestros, un cable de acero, digamos un alambre, por acomodar un poco los ductos, dejó amarrado el cable el tubo del gas, digamos, que iba soterrado, acompañado del cable eléctrico, y este alambre con el tiempo se oxidó, dañó la camisa, digamos, del tubo de gas, se produjo la filtración y el gas buscó la salida y lo encontró hacia, digamos, el sótano de esa propiedad, se acumuló el gas y una persona encendió la luz y esto explotó, ¿ya? Si yo les aseguro que hago una excavación en ese mismo lugar hoy día, veo que la distancia entre el tubo del gas, que tiene que también tener una distancia mínima respecto del tubo eléctrico y también respecto al tubo de telecomunicaciones o el tubo, digamos, del agua, del agua potable, no se cumple, ¿ya? ¿Es porque no hay ninguna indicación de parte de, por ejemplo, de Servio, digamos, cuando se presenten los proyectos, de dónde tienen que colocar el tubo? El que pasó primero nomás, el que más lo puso al medio. Y si lo puso al medio en una vereda que tiene 1,20 m, no puedo cumplir para ninguno de los dos lados, digamos, la distancia, ¿ya? Distinto hubiese sido que se hubiese pegado a un costado para poder después permitir que la otra línea vaya a la distancia, digamos, necesaria, ¿ya? No se cumple la norma, no se fiscaliza, ¿ya? Servio, lo que se le paga a Servio son los derechos de inspección. Eso es lo que se paga, pero no se inspecciona, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ya? No se inspecciona, digamos, el trabajo en terreno, ¿ya? Y también tenemos el tema de los atraviesos, digamos, ya cuando se cruzan también tiene que haber una cierta distancia, por lo tanto la profundidad tiene que ser mayor cuando ya existen ductos, ¿ya? Lo digo por conocimiento de causa, esto le estoy dando un poco, a lo mejor no sé si la lata de llamarlo así coloquialmente, pero es para que se vea, digamos, en toda su dimensión el problema, ¿ya? Hay calles, obviamente, que son mucho más saturadas, por ejemplo las calles céntricas de las ciudades tienen muchos de estos ductos de todos los tipos de servicios, por lo tanto un ordenamiento de aquello es sumamente necesario cuando se va a intervenir. Sin eso podemos crear un problema adicional, ¿ya? Que no lo vamos a ver hasta que se desate, digamos, la tragedia, en este caso, ¿ya? Por lo tanto son muchas las dimensiones de este problema.
pero sin duda es necesario atacarlo de alguna manera, y veo en los proyectos de ley que tuve a la vista, digamos, las modificaciones, esa intención, ¿ya? Que debiese ser complementada con esto otro que le acabo de narrar, digamos, de contar, y sin duda para nosotros como municipio, el contar, digamos, con el apoyo de ustedes, digamos, de las empresas de servicio, todos los que tengan injerencia en esta temática para llegar a una solución y mostrar un Valparaíso como tiene que mostrarse a la comunidad. Ya somos, digamos, referente a nivel mundial, digamos, de patrimonio, digamos, el turismo es una actividad sumamente demandada acá en la ciudad. Necesitamos de nuestra comuna, y sobre todo en estas zonas, presentables, digamos, aceptables, ¿ya? Los miradores, etcétera, ¿ya? Eso principalmente, digamos, hacer hincapié, digamos, que hay tratamientos distintos. Yo creo que lo que es la norma, digamos, para un monumento en específico que haga un soterramiento de una empresa no es tanto el costo, pero digamos, en sitios como municipalidad, como Valparaíso, que tiene un área bastante extensa que tiene esta condición, tendría que tener un tratamiento especial, ya, con acompañamiento con estas subvenciones del Estado, con estas excepciones de pago, con un trabajo en conjunto, para recalcar eso. Y lo último también, que también es un tema, digamos, es agilizar los procesos en el Consejo de Monumentos Nacionales. Cualquier intervención que se tenga que hacer en un área protegida tiene que ser visada por el Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí existe digamos, un tratamiento, digamos, por lo decirlo menos, deficiente, ¿ya? En cuanto a la agilidad en la respuesta, ¿ya? Son meses, por no decir años muchas veces, de tramitación para una respuesta de un tipo de luminaria. Nosotros como municipalidad, por ejemplo, queremos cambiar luminaria en ciertos sectores, y todavía no tenemos la respuesta favorable del tipo de luminaria que presentamos para poder instalar ahí. Mientras tanto, el sector está a oscuras, ¿ya? Porque no podemos hacer la intervención, ¿ya? Ese tipo de situaciones también habría que verla, digamos, cómo se le va a dar tratamiento, tanto, por ejemplo, para el retiro del poste, el tipo de pavimento también tiene que ser visado por el Consejo de Monumentos, lo que se va a instalar ahí, etcétera, ¿ya? Eso también habría que considerarlo, ¿no? Eso. Patricio Cáceres. Muchas gracias, don Patricio. Le ofrezco la palabra al diputado Florcita Alarcón. Bueno, es una información muy fundada, seguramente porque tú estuvo trabajando antes en todo el tema cable. Me parece muy interesante porque la pregunta es, ese conocimiento de que los cables son todos reconocibles por su procedencia, ¿es un conocimiento personal suyo por su anterior trabajo o es un conocimiento de la municipalidad de lo cual hay algo escrito? Primera pregunta. Y la segunda, ¿ese conocimiento en particular en cuanto a los cables es válido para las demás municipalidades que se pueda transmitir? Segunda pregunta. Y hasta ahí nomás, porque agradecerle la información muy válida y muy informada de parte suya. Y lo felicito por su trabajo anterior y que esté en esta ubicación ahora. Gracias, diputado Alarcón. Diputado Labra. Sí, bueno, agradecerle la exposición a don Patricio Cáceres. Yo quería preguntarle lo siguiente, cuando él habla de inviabilidad de las empresas, yo creo que se está haciendo un juicio que se viene una instalación que se ha permitido durante todo este tiempo. Yo insistí en eso, lo caro es cuando uno no tiene para pagar. Y a mí me parece que las empresas, los costos y las utilidades que tienen no hacen inviable el proyecto. Mirándolo muy por encima, pero es la sensación que tengo que las empresas que funcionan en este tipo que son responsables del tipo de cables que necesitan para poder operar, tienen recursos como poder hacerse cargo de retirarlos y además también de soterrarlos cuando se instalan. Yo creo que eso primero es algo que deberíamos despejar como mito. Y yo siento que eso es claramente un mito, es una manera de sacarse la responsabilidad encima. Las utilidades de cada una de estas compañías
y podemos hacer el estudio, sí, y no nos podemos meter en el negocio de ellos, pero sí podemos pedirle que cuando inician sus actividades se hagan responsables, así como estamos recién llegando a pedirle a los... Hay una ley que se llama REP, que tiene responsabilidad de los productores, en este caso los elementos que producen las empresas para poder llegar a dar su servicio son responsabilidad de ellos también. En el caso, es bonita la discusión que se está dando con respecto a los medidores, por ejemplo. Es la misma discusión de quién paga, las empresas o el usuario. Aquí también, las empresas tienen interés en llegar a dar su servicio. Y cada día más es mucho más claro eso. Y también lo percibimos los que lo recibimos. Pero son responsabilidad de las empresas la manera de llegar al usuario. Ahora, con respecto a lo antiguo, claro, de repente yo sé que ni siquiera existían planos de dónde estaban instalados los cables en la antigüedad. En la prehistoria de esto no existían planos, entonces no había ni siquiera, se ponían a escarbar para poder instalar y se encontraban de repente un chuzo, picoteaba un ducto de gas. Lo que don Patricio contaba acá es más moderno. Resulta que se juntaron dos cables. Eso es por falta de planificación. Lo que tenemos que hacer ahora es planificar mejor. Y de eso se trata. Yo creo que estamos tomando un tema, parcializándolo y llevándolo a los sitios históricos, porque creo que es lo más necesario. Pero insisto que el paisaje, la mirada, cómo resolvemos lo que necesitamos, tiene que ser así. El paisaje, el tener un cielo abierto sin cable, hace bien para la salud humana. Entonces tenemos que poner prioridades. Si estamos hablando de ahorrar plata, de ahorrarle plata a las empresas, o estamos preocupándonos de la salud física y mental de las personas. Y lo otro que quería, cuando don Patricio habla de poliductos, es una buena manera de resolver, de planificar. Si lo hace la municipalidad o el Estado, como fueron los primeros postes, que las compañías se encontraron con los postes, les puso el Estado. El Estado dice, nosotros hicimos el esfuerzo para poder llegar a todas partes. Y las empresas después se colgaron de eso, ahora instalaron más. Sería buena la discusión de si esos poliductos los hace el Estado o los hacen los privados. Ya conocemos cómo actúan los privados. Bien. No sé, hay actuaciones buenas y malas. Ese es un paradigma que se está empezando a romper. Así como se dice que el Estado siempre funciona mal, también aquí se está diciendo que los privados siempre funcionan bien. Y los ejemplos son muchos en este momento, en que la actividad privada ha sido desregulada y tenemos muchas partes donde los abusos son muy altos. Y eso es lo que tenemos también que considerar. Cuando habló de subsidios usted, pero yo creo que lo que se habla es de... Empresa para que eso también resulta de alguna manera, pero también se desvían plata, así como tenemos que tomar en cuenta que hay una corrupción muy grande también. Entonces empezamos a dar y se hacen negocios que la supervisión o la fiscalización es algo en que tenemos que poner mucha atención también, porque no sacamos nada que tener una buena ordenanza. Hay malas ordenanzas también. Eso también tenemos que considerarlo. Las coordinaciones también entre las empresas. Yo estaba preguntando quién es responsable de coordinar estos servicios. Porque tenemos fragmentado en, por ejemplo, la decisión de intervenir sitios de memoria. Yo no sé si el servicio de patrimonio, de monumento o el que tenga que ver con eso, tiene en realidad una unidad
de técnico y de arquitectura, a lo mejor es muy poca, por eso las respuestas son tan demorosas. Esas agilizaciones también tenemos que considerarlas, pero no son parte de este proyecto en todo caso. Este proyecto yo creo que hay que ponerlo, hay que aprobarlo, y todas las dificultades que se produzcan hay que irlas viendo porque no corresponden a lo que nosotros podemos hacer. Y si viene otro proyecto, yo creo que también tiene que ver con la agilidad de cómo se revisan las leyes también. Si aprobamos una ley, tenemos que tener mecanismos rápidos para poder ver los efectos que produce y producir las correcciones necesarias. Eso quería decir. Muchas gracias, presidente. Diputada Carolina Marzán. Muchas gracias. Yo tengo preguntas. Tengo preguntas, don Patricio. Perdón. Muchas gracias. Pero puedo hablar fuerte. ¿Se puede o no? ¿Sí puedo hablar fuerte? Lo tiene prendido ahí el presidente. Es que el presidente tiene todo el poder. ¿No? ¿Aló? Ya, ahí sí, muchas gracias. Tengo preguntas, don Patricio. Usted decía que los cables se sabe de quiénes son. Entonces, ¿dónde indica colores? ¿Eso lo sabe quién? ¿Los expertos, las empresas, la ciudadanía tiene maneras de identificar? Porque lo más grave es que uno ve un cable y al tiro piensa que se va a electrocutar. Y eso le pasa a todo el mundo. Que no toque el auto, no toquen el cable. Hay cables en el sector en Quilpué del Retiro que están a la altura del cuello. O sea, una persona, no sé si a esta altura, al día de hoy lo habrán retirado, pero si una persona va distraída, una persona es un poquitito más alta, el cable, y cruza la calle, el cable le queda, se atrapa. Lo segundo, usted dijo que se prohíbe, en Valparaíso hay un plan que prohíbe la instalación del cable aéreo en la parte plan. ¿En los cerros no se prohíbe? ¿Y cuál es la razón de esa diferencia o discriminación? Porque la necesidad visual, social, urbana es la misma. Entonces, ¿por qué se hace esa discriminación? En plan sí, en cerro no es, porque en plan se ve más. ¿Qué es lo que se quiere priorizar en eso? Y lo tercero es que usted hablaba de que que solicitaban agilizar los procesos en el Consejo de Monumentos Nacionales. Para agilizar las respuestas con respecto al cambio de luminaria. Me gustaría saber en qué fecha ustedes, desde qué fecha han solicitado, porfa, compañero, desde qué fecha ustedes lo han solicitado, si han oficiado al Consejo de Monumentos Nacionales, más o menos para saber los tiempos, porque se supone que hay tiempos de respuesta, y para ver qué nosotros como Comisión de Cultura podríamos hacer respecto a eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo quisiera manifestar que, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando acá y lo que he estado viendo respecto de la aprobación de la ley que hizo el Senado el año 2018 respecto del soterramiento de cable y la obligación de las empresas de retirar esto, es que acá nos encontramos con una serie de situaciones que son en la práctica, y quería consultarle justamente al representante de la municipalidad, que son las que complican y a las cuales nosotros a lo mejor tenemos que enfocarnos, y es parte de lo que planteamos con Amaro la semana pasada, que yo he planteado también la semana anterior, puede ser parte de la solución, que es cómo identificamos primero los cables en desuso, porque no todos están identificados, y eso es un problema para ustedes justamente para identificar a las empresas que lo retiren. O sea, no está identificado, es imposible poder concurrir. Hay empresas que ya no existen, ¿ah? Hay empresas de telefonía que ya no están en el mercado. ¿Cómo lo hacemos con esos cables? Y creo que en este sentido me gustaría saber de parte del municipio cómo se han actualizado la ordenanza municipal, cómo le ha ido a ustedes con el retiro de los cables en desuso, cuál es la experiencia que han tenido, cuáles son las problemáticas justamente enfrentando esta situación. A ver, yo creo que para solucionar en parte lo que estaba Amaro, en el sentido de que los costos no siempre tengan que asumirlo a beneficio de las empresas, creo que lo que se ha hecho acá, instalación en Vitacura, creo que es lo correcto, y para eso
que los poliductos o los ductos sean de administración municipal. Pero para eso yo creo que es necesario tener este plan que planteaba la semana pasada, un plan maestro en todos los sectores de los monumentos nacionales, monumentos históricos, plan maestro de soterramiento de cables. ¿Para qué? Para que cuando intervengan los municipios, intervenga el Serviu o alguna empresa particular o una constructora, lo que sea, tenga que tener dentro de su proyecto, si interviene, ¿no es cierto?, la parte de afuera, la obligación de colocar estos ductos a nombre del municipio. Entonces, de esta manera, a lo mejor no en 1 ni en 2 años, pero sí, a lo mejor en 5 o 10 años, vamos a tener la posibilidad de tener el cielo despejado, porque en definitiva lo otro no es práctico. O sea, las empresas no van a asumir el costo de soterrar los cables de una u otra manera, por acciones judiciales se lo van a sacar, y creo que es la única posibilidad, y que además le entregaríamos una herramienta que generaría ingresos a las municipalidades, y sobre todo en Valparaíso, que tanto se necesita. Así que yo creo que por ahí iría la solución, y me gustaría conocer de ustedes cuál es la experiencia que han tenido respecto de las normativas que hoy existen y de la ordenanza municipal. Gracias, diputado Bernal. Gracias, presidente. No, primero que todo agradecer la presencia de nuestro invitado. Yo creo que han dejado claro muchas cosas que tenían que estar pendientes, o sea, teníamos que tener sobre la mesa sobre la discusión de esta ley, lo técnico, en lo que él ve día a día, que nos sirve mucho en la conversación. Pues yo, más allá de hacerle una pregunta, yo quería poner de nuevo el primer tema, lo primero que tratamos al comienzo de esta sesión, que tiene que ver con la ley de patrimonio, porque la ley de patrimonio trabaja justamente lo que tiene que ver con el Consejo Monumento. En regiones, y él lo ha explicado muy bien, no ocurre lo mismo. O sea, cada vez que queremos hacer una modificación, que plantea un alcalde, tiene que venir eso a Santiago, y desde Santiago el Consejo Monumento es quien decide si se puede hacer una intervención o no. Por lo tanto, los tiempos de espera son demasiados. Entonces, ¿por qué no nos importa que avance el proyecto de la ley de patrimonio? Justamente por esto, porque queremos tener, por ejemplo, consejos regionales del Consejo Monumento, que se pueda decir en la región lo que vamos a hacer, y no preguntarle a Santiago qué es lo que cada comuna quiere hacer y conoce su realidad. O sea, a mí me ha tocado alcaldes que me han contado que modifican, por ejemplo, no sé, me acuerdo de una conversación con el alcalde de Puerto Octay, que es zona típica. Me dice, claro, no puede mover nada sin preguntarle al Consejo Monumento. Y por mientras son los vecinos los que quedan con calles en mal estado, con casonas que se están cayendo, y el culpable pasa a ser el alcalde. El alcalde no hace nada, se está demorando. Por lo tanto, yo quisiera reforzar eso, reforzarlo ya que está un representante del Ejecutivo. Pero eso son las importancias de retrasar el proyecto. Antes de ofrecerle la palabra, quiero hacer una intervención, una propuesta. La Secretaría diligentemente nos preparó la información que había solicitado el diputado Baltolú sobre los monumentos nacionales declarados por decreto, distribuidos o desagregados según las siguientes categorías: monumento histórico mueble, monumento histórico inmueble, santuario de naturaleza, zona típica, con los totales regionales y nacionales. Yo le voy a pedir a la Secretaría que les pueda hacer copia a todos los miembros de la comisión para haber cumplido con esa solicitud. Como solo las piedras solo los necios no recapacitan, yo quiero proponerles una modificación en la propuesta que hice sobre la tramitación del proyecto, que consistiría en lo siguiente. Primero, pedirle a la sala la fusión de los dos proyectos. Me parece que es más fácil tratarlos de manera unificada. Segundo, no despacharlos hoy. No tenemos ninguna urgencia. Tercero, pedirle a la Secretaría que consiga el proyecto y nos haga un pequeño brief de lo que se está discutiendo y aprobando en el Senado. ¿Se puede? Compromiso. Cuarto, yo creo que nuestros proyectos son insuficientes. O sea, no hemos contemplado la dimensión Serviu, la dimensión, por ejemplo, esto que plantea Hugo, o lo de las concesiones, o lo del fondo de infraestructura, o los permisos, o la rotura de vereda, o la distancia, que el Serviu enorme, por ejemplo, cuál es la distancia para que no vuelva a pasar lo de calle Serrano. Entonces, yo aquí quisiera pedirle derechamente la colaboración a don Patricio para que con mi asesor y los asesores de los diputados que así lo estimen pertinente podamos trabajar los proyectos y usted nos haga las sugerencias que nosotros podamos convertir luego en indicaciones para que el proyecto sea lo más redondito y completo posible.
Y yo creo que se hace imperativo volver a invitar a la ministra de Energía y al ministro de Obras Públicas. La ministra de Energía porque está en este tema y al ministro de Obras Públicas porque tiene las llaves económicas. Y aquí viene un punto. Yo entiendo lo que dice Amaro, pero siendo este mi distrito te puedo decir que hay muchas empresas que solo porque tienen tradición porteña permanecen en el plan. Porque vis a vis trasladarse a Curauma, los costos bajan dramáticamente. Porque son plantas libres, con fibra óptica, no son inmuebles patrimoniales, no tienen obligaciones de conservación. Entonces, claro, desde la perspectiva de la empresa, chuta, si a mí el negocio me va a salir 1000 acá y 100 allá, no hay cómo convencerlos de que paguen 900 extra. Entonces, yo no sé si la vía del subsidio es la vía. Eso debiese venir de patrimonio y tiene toda la razón el diputado Bernal. Pero si, por ejemplo, yo estoy súper obsesionado con esta solución, se concesionan los poliductos. Porque está bien lo que plantea Patricio, ¿no? De que sean de cargo municipal, pero ¿cuántos municipios van a poder construir poliductos? Las Condes, Vitacura, Valparaíso no. Hoy día no podría gastar un solo peso en un poliducto de una cuadra. Para ser bien honesto, ¿no, Patricio? ¿Ah? Pero si se concesiona, bueno, esa empresa que puede ser OHL, OH Cuadra, no sé qué, cualquiera, esa sí puede cobrar. Y a precios razonables, y a economía de escala, porque es un poliducto multiducto, o sea, para muchas redes a las que se le puede exigir, mire, la distancia entre esto y esto y esto. Le doy al tiro, desaté un vendaval. Y esas cosas no están incorporadas en el proyecto. Entonces, si a ustedes les parece, modificamos la propuesta, damos estos 5 pasos, volvemos a invitar de nuevo a la ministra de Energía y al ministro de Obras Públicas con el ruego de que vengan, expliquémosle que estamos tratando un proyecto que es de interés del gobierno, interés también de los parlamentarios y de los alcaldes y de los vecinos. Yo le pido ahí a los diputados oficialistas, en particular, que hagan esfuerzo con los ministros para pedirles que vengan, ¿sí? ¿Les parece? ¿Ah? No, a mí no me ha ido muy bien, al menos con esto. ¿Les parece? Acordamos este itinerario y usted nos puede colaborar. Campanilla. Dicho esto, como se desató una ola voy a darle la palabra antes al diputado Baltolú, les pido brevedad porque nos quedan 10 minutos para que luego Patricio tenga... información. De verdad, presidente, muchas gracias. Todos queremos ver todo limpio, todo impecable, y eso cuesta mucho dinero y parece que no se dan cuenta muchas personas de esto. Indudablemente que, por lo menos en Arica, yo lo conté el otro día, por años los cables están ahí y no los sacan. Y yo lo que les puedo decir es que los postes tienen dueños. O sea, no es el Estado el dueño, hay personas que son dueños, empresas que son dueños de los postes, y si una compañía de cable quiere ponerse, tiene que pagarle los derechos de paso, que no se les puede negar, pero les cobra. Por lo tanto, el que es dueño del poste también tiene una obligación. Y él sabe, ¿no es cierto?, porque me imagino que está cobrando, y si tiene cable en desuso, alguien le está pagando por esos cables en desuso. Por lo tanto, hay responsabilidad. Por lo tanto, yo, más allá de la aprensión que yo tengo sobre el proyecto, porque también cuando decimos que una empresa privada haga los poliductos, y después extorsionamos a los dueños de las propiedades para que tengan que pagarme, porque yo no lo voy a hacer gratis. Todos van a tener que pagar, y eso significa que al final va al consumidor. Ya escuchamos al presidente de la República lo que pasó y le causó un vendaval de crítica, pero indudablemente que es así, alguien va a pagar esto. Por lo tanto, yo creo que lo que primero tenemos que hacer hoy día es limpiar lo que está en desuso, saquémoslo, esa es la primera figura, y por lo tanto van a quedar 4 cables. No es los cables que pasan por la calle, son las acometidas, como decía aquí cierto señor, son los que cada una de las casas, ¿cómo lo hace? Yo quiero mejorar mi posición como poblador, y ¿cómo lo hago si tengo que hacer soterrado el tema? Es un problema. Por lo tanto, si queremos ver que nuestra ciudad sea bonita, además, yo invito a las personas, ¿quiénes andan mirando para arriba? Nadie mira al cielo, todos miran al suelo. Yo miro arriba. Sí, una vez, usted anda manejando al frente. Para eso al revés. Sí, porque a lo mejor por el cerro, pero yo les digo que ni siquiera uno se mira las propiedades, ni siquiera mira la belleza de las propiedades. Entonces tampoco sea, como se llama, una así como que hagamos un esfuerzo gigantesco. Esto es mucho dinero. Por lo tanto, yo lo que digo, lo que viene para adelante lo podemos hacer. Cuando se instala una población, ¿no es cierto?, como dice la diputada Marzán, una población de escasos recursos, que la coloque el Estado, que el Estado de verdad les dé una mejor calidad soterrando los cables, que sea una norma ya. Esa es la figura, pero cambiar hoy día es mucho dinero, y yo digo, Chile necesita mucha plata para poder solucionar los problemas de la gente. Si nosotros nos vamos por esto, por darnos un gustito también,
indudablemente que es un problema. ¿Me permite una interrupción? Sí, perfecto. Por eso yo insisto en el régimen de concesiones o en el fondo de infraestructura, porque eso no Bueno, significa por eso plata, digo, es no que es eso, plata fiscal. pero es que eso, No es plata fiscal, Sí, o sea, ni siquiera no es plata del presupuesto regular, es un fondo extra. Pero, sí, pero no, bueno, por eso digo, tiene que ser planificado de muy por buena supuesto, manera, a por eso me supuesto. refiero. No, por eso Pero sacar la basura, de verdad que yo creo que es una Sí. normativa que las municipalidades pueden, y si aportamos desde el Congreso para que esa sea una norma que tenga potestad los Sí. alcaldes, indudablemente que podemos limpiar mucha basura que hay en el cielo. bien. Les pido brevedad porque nos quedan muy pocos minutos. Tiene la palabra Hugo Rey, Flor, Amaro y luego Patricio para que pueda alcanzar a decir algo. Gracias, presidente. Solamente un minuto. Yo no descarto, y obviamente que lo que usted señala respecto a la concesión me parece bien, que debe estar sobre la mesa, pero respecto de que los municipios gasten los recursos, esto no es así, porque en definitiva la municipalidad lo que hacen, presentan un proyecto de mejoramiento de vereda, y no es la municipalidad la que pone la plata, sino que es la Subdere, es el mismo Serviu, recursos para eso están disponibles. Entonces, si tenemos este plan máster de soterramiento de estas partes, donde intervenga el municipio, no va a tener que hacer los diseños porque ya están. Es decir, solamente es colocarlos tú y después de eso Cobrar. a empresas se les solicitará, se les obligará a que soterren los cables, pero yo creo que esa también es una solución viable. Yo creo que las dos pueden estar sobre la mesa y yo creo que es una muy buena posibilidad para que en un corto plazo tengamos los cables soterrados, al menos en estos lugares. Eso. Muy bien, muy de acuerdo. Diputado Larcón. Son dos elementos muy sencillos. Y yo le rogaría al colega Bartolú que en vez de estar defendiendo las platas a cada momento, que también veo en el tema de la ley de alcoholes, defendamos la salud de la gente y elementos que son mucho más importantes que andar buscando que el gobierno no gaste plata. Eso, y la otra, solicitar también invitar a la subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones. Subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Ah? De Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Es verdad, correcto, es verdad. ¿Acuerdo con eso? Sí, ¿no? A la subsecretaria allí. Bien. Amaro. Es simple, quería llamar la atención de que según este documento o información, estamos actuando sobre 1.700 para redondear bienes inmuebles cuando hablamos de sitio histórico. O sea, tampoco estamos solucionando el problema del país en el soterrado de cable. Por eso me parecía interesante el proyecto, porque estamos actuando sobre lugares acotados donde es necesario que intervengamos si queremos que el patrimonio que hemos acumulado tenga... No, patrimonio todavía tengo un problema con el matrimonio, ¿sí? Un problema feminista, pero el patrimonio. Yo creo que es súper simple entenderlo así. No estamos hablando sobre todo el país, sobre solucionar todo. Estamos hablando de lo que a nosotros nos corresponde hablar aquí, que son este asunto acotado. Muy bien. Don Patricio, le quedan 6 minutos, son todos suyos. Déjeme medio segundo para cerrar nomás. Okay. Bueno, rápidamente. Respecto de los conocimientos que me preguntaban, son propios, no son del municipio, digamos, justamente porque trabajé en el sector. Esto es para todas las regiones, o sea, una compañía X ocupa un color para todo Chile, ¿ya? Los cables son todos, la mayoría son negros, ¿ya? Pero tienen ahí identificado el propietario, ¿ya? Propiedad de, indican los metrajes, el tipo de cable que es, y eso viene cada 1 metro estampado en los cables, digamos, ¿ya? Los colores son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, Entel es amarillo, por dar un color, ¿ya? Todas las cosas que están amarillas en los postes, digamos, son de Entel, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? En cuanto a la viabilidad económica, bueno, hay harto de mito y de realidad, o sea, uno no conoce, digamos, la rentabilidad, y tampoco se puede meter a los estados financieros de las empresas, sino que más bien ver los números asociados al costo de los proyectos de inversión que ellos ejecutan, ¿ya? Pero sin duda, para casos como el de Valparaíso en particular, quiero ser bien enfático en eso, porque una cosa es, o digamos, solucionar el problema para un inmueble en particular, o sea, estamos hablando de una bajada de cable de 100 metros, 50 metros, no tiene mayor costo, digamos, no hace una diferencia. Pero distinto, por ejemplo, el casco histórico de la UNESCO de Valparaíso, que ya es un área, digamos, mayor, ya, y ahí eso supone un gasto importante.
Y ahí Valparaíso en esas áreas ya merece, digamos, una renovación de los pavimentos, ¿ya? Y que eso va a haber en el proyecto que seguramente van a ser financiados digamos, por el Servio, etcétera, proyectos que vamos a postular. Aprovechar esa instancia para hacer esto otro, o sea, aprovechar la reposición que va a venir, que es el financiamiento del Estado, para aprovechar de instalar los ductos, digamos, y hacer todo este trabajo en conjunto, ¿ya? A eso me refiero con la exención digamos, o algún incentivo para que las empresas no incurran en esos gastos en particular, ¿ya? También exención en el pago de los derechos de ocupación del bien nacional de uso público cuando se ejecuta la pega. Eso también puede ser, digamos, en materia de análisis. De hecho, hoy día, por ejemplo, la norma en Valparaíso, si una persona X, su inmueble lo quiere hermosear, ¿ya? Para la zona patrimonial, si es un tema de tratamiento, mejoramiento de su fachada, está la exención del pago del bien nacional de uso público por poner los andamios, ¿ya? No paga, ¿ya? El municipio, correcto, ¿ya? Eso existe en la norma hoy día. La norma se actualizó respecto de cuando Valparaíso tuvo esta denominación de patrimonio de la humanidad, pero sin duda hay cosas que están, digamos, pendientes y que se tienen que mejorar, y en eso estamos nosotros trabajando, ¿ya? Por ejemplo, de la tragedia, por ejemplo, que ocurrió en Serrano, nació el anexo B para el gas. O sea, antes de hacer cualquier hoyo acá en Valparaíso, las empresas tienen que consultar lo que se denomina anexo B, que es consultarle a Gas Valpo si existen redes, dónde están, ellos visitan el terreno y entregan una planimetría para estar seguro que no nos vamos a tocar con el gas, ya que, digamos, tiene un tratamiento distinto. Si se rompe una cañería de agua no es tan grave como una de gas, digamos. También se le piden los paralelismos a las empresas ESVAL, a todos los otros servicios, pero el gas se tiene un tratamiento especial por su particularidad. Bien decía acá que hoy día, por ejemplo, los postes tienen dueños. Sí, son de las compañías eléctricas principalmente. Donde no hay postes de compañía eléctrica, las compañías de telecomunicaciones instalan sus postes, ¿ya? No hay comunicación entre las compañías de telecomunicaciones. Por ejemplo, hay un poste aquí y uno se encuentra acá como que fueran árboles, un poste al lado que es un metro más allá, que es de Telefónica, porque Entel o Telefónica no se permiten utilizar su poste, digamos, para pasar el mismo cable por el mismo lugar. Y eso hoy día eso debe ser un cambio en la normativa, de obligarlos a que se presten los apoyos, ¿ya? Exacto. Mismo que la antena, porque también la antena, hay una antena al lado de la otra, hay tres antenas, se podría en una misma antena colocar todo el equipo para que presten. Y eso ya se está haciendo, eso ya existe. Como digo, los postes tienen, y las empresas pagan apoyos y sobrecargas. Apoyo es un apoyo nuevo, digamos. Una empresa va a colocar se denomina cruceta al elemento que apoya. Técnicamente se llama cruceta. Cuando instala una cruceta se llama un nuevo apoyo. También existe la sobrecarga, que sobre la misma cruceta donde ya pasó un cable, la empresa vuelve a colocar otro cable en la misma cruceta, es una sobrecarga. Esas dos cosas, el apoyo y la sobrecarga, tienen un valor que se paga por unidad a la compañía eléctrica. Y la compañía eléctrica, como su negocio no son esos, sus negocios son vender la distribución de electricidad, cobrarnos la cuenta, esto es su negocio, descuida eso y no tiene un control de quiénes están apoyados en sus postes. También, por ejemplo, nosotros proponer aquí, digamos, que no estaría mal que esos apoyos, pues como está en un bien nacional de su público ese bien, fueran también de cargo a los municipios. Esos ingresos fueran a los municipios, no a las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas ya tienen su negocio, ¿ya? También, obviamente, hay que normar la cantidad de cables que se pueden apoyar, porque hay cosas que superan, digamos, cualquier lógica, y estructuralmente ya hay un riesgo inminente, digamos, por la sobrecarga de estos postes que tienen, no sé, 30, 40 apoyos. Lo permitido por norma no son más de 10, ¿ya? Y también tiene que haber cierta distancia entre el apoyo, digamos, de telecomunicación y el apoyo eléctrico, ¿ya? Que eso también es importante, y eso no se respeta y puede producir un problema, ¿ya? También hay que hacer hincapié en eso. Muy rápido, el tema hay que robustecer. Bien se decía, digamos, el Consejo de Monumentos Nacionales antiguamente, digamos, no tenía digamos, las competencias, ni tampoco estaba todo esto que ha ido creciendo, digamos, las denominaciones de patrimonio como Valparaíso, digamos, y la cantidad de trabajo seguramente que les llega por aprobar, por ver, también descentralizar, porque todo llega a Santiago. De aquí se van todas las carpetas a Santiago, y de Santiago llegan las observaciones. Después de 2 meses llegan las observaciones. Acá se atienden las observaciones, para atenderlas se vuelven otras observaciones, y así trámites pueden ser eternos, ¿ya? Y la solución no se alcanza, ¿ya? Por lo tanto, es muy necesario eso también. Y el tema de los cables en uso, en desuso, la tecnología hoy día existe. O sea, si se dotara de la tecnología, digamos, existen, digamos, elementos, herramientas, digamos, eléctricas de telecomunicaciones que permiten ver si ese cable está o no en servicio,
¿ya? Por lo tanto, eso se podría determinar, pero se requiere de la tecnología. También hoy día, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué hay debajo de la tierra? También existen los escáneres, digamos, que nos pueden ver, determinar la profundidad, dónde están los ductos, etcétera, como un poco para hacer un barrido y tener la planimetría que antes no existía. ¿Ya? Hoy día, de un tiempo a esta parte, se ha ido haciendo los levantamientos, cada empresa tiene certeza de dónde están sus instalaciones, pero se podría hacer ese trabajo también podérselo, digamos, obligar a las empresas que tengan ubicadas sus redes. O sea, no puede ser que no las conozcan. Las empresas han desaparecido, sí. Por ejemplo, Metrópolis Intercom, alguna vez la escucharon hablar por ahí, pero esa empresa no desapareció en sí, las instalaciones la compró otra. O sea, no es que los cables hayan quedado ahí y quedaron ahí, sino que un sucesor legal, digamos, no desaparecieron. ¿Ya? Eso tiene una historia. ¿Ya? En cuanto a así cómo ha funcionado el retiro, es de voluntad nomás. O sea, por lo tanto, como no es obligación, funciona ahí nomás. No es un retiro exhaustivo, más que nada es un ordenamiento. Se hacen lo que se denominan paquetes. O sea, los cables se enrollan, se hace un puro gran chorizo de cable, digamos, se amarran y en vez de ser 10 cables así separados, quedan en uno solo más grueso, digamos, pero al final en eso consta el ordenamiento. O sea, no se está sacando carga visual, sino que más bien se está ordenando. Esa es la palabra. Y las acometidas son el principal, digamos, yo diría que más allá de los cables que van entre poste y poste, son las acometidas a los hogares, los que han ido contaminando, porque llega un vecino, se cambia de cable, llega la otra compañía, pone el otro cable, no se preocupa del anterior, no tiene por qué hacerlo, digamos, y así sucesivamente se va, digamos, eternizando aquello. Quiero complementar el tema de las subvenciones o exenciones también con un modelo, digamos, que es preocupante, digamos. Por ejemplo, las sanitarias. Ustedes saben, las sanitarias tienen, bueno, el alcantarillado, el agua potable. Si hay una extensión de alcantarillado, un proyecto inmobiliario, etcétera, lo contempla, digamos, y se lo entregan a su uso y ellos la explotan después. Pero también el Estado invierte, digamos, en generar nuevas redes de alcantarillado, de agua potable, y se las entrega hechas a la empresa, digamos. Ese modelo también es perverso, digamos, cómo se ejecuta. Y en esto de las telecomunicaciones es algo similar con el uso de las postaciones y la obligación que tienen los municipios de permitir que esto exista, porque esto es un servicio básico, así lo consagra la ley. O sea, nosotros tenemos que permitir que esto ocurra. No nos podemos oponer a que se instale el poste o que el poste se sobrecargue. Podríamos controlar, sí, cuánto, cobrar, multar, que se paguen los derechos, etcétera. Pero sin duda estas modificaciones en la ley deben ser sustanciales, digamos, y trabajadas en todo este espectro que les acabo de comentar para que surtan efecto. ¿Ya? Eso. ¿Hay una respuesta, disculpa? Sí. Dime. Sí. Puede quedar. Que tiene que ver con que usted comentaba que hay se prohíbe en el plan y claro, yo le pregunté por qué en los cerros, por qué esa decisión o discriminación. La normativa en sí fue justamente por el nombramiento de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. En su momento se determinó el prohibir la instalación de cable en el plan, que principalmente en la zona que está, digamos, completida. Es el plan, todo el casco histórico que se nombró por la UNESCO, digamos, patrimonio, más el plan de Valparaíso. Pero fue por eso, ya esto fue el año 2010, si no me equivoco. Yo quiero felicitar al alcalde Char por la persona que nos envió. Yo quiero que mandemos un reconocimiento al alcalde porque el hombre le apasiona el tema, nos ha informado y tiene mucho conocimiento que es muy válido, mejor que cualquier alcalde que haya venido. Yo quiero que de acá, de la comisión, agradezcamos la visita de él. Que ha sido un tremendo aporte y además va a colaborar, que le agradezcamos al alcalde Chad haber enviado un representante de la calidad de Patricio, que ha sido un tremendo aporte para la discusión del proyecto y que esperamos que nos pueda seguir colaborando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, dándole las gracias a don Patricio nuevamente, esta se levanta.